Hola a todos, soy Monique Chalem, internista y reumatóloga. Trabajo en Bogotá, en la Fundación Santa Fe. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante para los reumatólogos, en vista de que ese es nuestro quehacer diario. Vamos a hablar sobre tratamiento del dolor en artritis reumatoide. El dolor ha sido una compañía permanente de las personas a través de la historia. Y se tienen documentos muy antiguos que reflejan cómo era el conocimiento del dolor y cómo se manejaba el dolor en épocas antiguas. Ustedes a la izquierda pueden ver una imagen de los dioses Sekhmet y Set, que eran los dioses que en el antiguo Egipto impartían el dolor. Y se tenían nociones muy curiosas acerca de cuál era la causa del dolor. Pero de todos modos se tiene evidencia de que 1500 años antes de Cristo en el antiguo Egipto ya conocían sustancias como el opio para el tratamiento del dolor crónico. En la antigua Grecia, las personas con dolor intratable eran internadas en estos templos de Esculapio, en donde se les administraban sustancias místicas como laudano, opio y otros narcóticos que los ayudaban a aliviar su dolor. Vamos a hablar de dolor crónico porque el dolor crónico es un escenario en el cual debemos enfrentarnos frecuentemente los reumatólogos y en muchos casos en pacientes con artritis reumatoide. El dolor crónico se define como un dolor que tiene una duración mayor a 3 meses o un tiempo mayor al esperado para la curación de la patología inicial. Generalmente en estos casos la severidad del dolor no se correlaciona con la cantidad del daño y los síntomas pueden persistir durante mucho tiempo después de la lesión inicial. Este es un estudio interesante que está en las redes y es el Estudio Nacional de Prevalencia del Dolor Crónico en Colombia realizado en el año 2014. Ustedes ven que fueron incluidos 1.583 pacientes de diferentes ciudades de Colombia. Y como pueden ver, la mayoría de los pacientes con dolor crónico tenían dolor osteomuscular, muchas veces patología de tipo degenerativo. Cuando se les hizo a los pacientes esta pregunta, a ver de qué tanto los afectaba este dolor para su vida diaria, se encontró que muchas esferas de su vida eran afectadas por este dolor. Por ejemplo, en relación a su trabajo, a las emociones, a la calidad de sueño, a la vida social, la vida afectiva, la vida sexual e incluso el autocuidado. Y podemos ver que hay una afección de moderada a severa entre 30 a 50% para cada una de estas esferas. Entonces realmente el dolor crónico afecta de manera importante la mayoría de las esferas de vida de una persona. Esta es una pintura que me gusta mucho, que tengo en mi consultorio del artista Germán Tesarolo, argentino que vive en Colombia. Y ustedes pueden ver este rostro roto por la mitad. Y es la manera de expresar cómo el dolor puede afectarnos y realmente rompernos e interrumpir nuestra vida. Podemos interpretarlo de muchas maneras porque se presta a esto. Y es que el dolor crónico es una carga para el paciente, una carga que va a interferir en sus actividades funcionales, dormir, trabajar, realizar sus actividades en la casa, actividades recreativas, que le resta energía, tiene consecuencias sociales afectando las relaciones familiares, las relaciones con amigos, consecuencias socioeconómicas debidas a la discapacidad, con una pérdida de la productividad, con absenteísmo, que es decir, estar en su trabajo pero no ser productivo, o periodos largos de incapacidad. Y obviamente también en la esfera emocional, produciendo irritabilidad, ansiedad, depresión. Vamos a abarcar y a tocar aquí algunos temas en relación a artritis reumatoide. Vamos a ver cómo se han encontrado que hay algunas diferencias de género en la expresión de dolor en esta patología.
vamos a revisar brevemente cuáles serían los mecanismos que expliquen el dolor agudo y el dolor crónico en la artritis reumatoide. Vamos a hablar un poquito de la carga de dolor en esta patología y obviamente de su tratamiento, que es el tema que nos trae hoy acá. En este estudio, que data ya de algunos años, un estudio realizado con un número pequeño de pacientes, pero que nos trae resultados muy significativos, se encontró que el dolor, la discapacidad funcional y la fatiga son las 3 áreas de salud más importantes para los pacientes con artritis reumatoide. Y ven que el dolor está en primer lugar. Entonces, ¿qué busca un paciente con artritis reumatoide? En primer lugar, mejorar su dolor, quitar el dolor, porque el dolor va a arrastrar una cantidad de síntomas adicionales y de problemas adicionales. En esta revisión de un estudio que ha sido muy importante, que es un estudio Quest, el estudio Quest es un estudio realizado en Europa, un estudio multicéntrico realizado en más de 25 países y 70 centros, se realizó una encuesta y una evaluación profunda a más de 6.000 pacientes con artritis reumatoide con el objetivo de evaluar si la expresión del dolor era diferente en hombres y en mujeres. Ustedes pueden ver en esta tabla, a la mano izquierda pueden ver el número de articulaciones inflamadas, de 0 a 1, de 2 a 3, de 4 a 5 o más de 7 articulaciones dolorosas, y hay una diferencia en cuanto a mujeres y hombres. Y se evalúan diferentes aspectos como clinimétricos como el DAS28, marcadores inflamatorios como la velocidad de sedimentación y dimensiones complejas como dolor, fatiga y JAK. Y ustedes pueden ver acá que en todos los casos, independientemente del número de articulaciones inflamadas, había significativamente más dolor, más fatiga y más discapacidad funcional en las mujeres que en los hombres. Y en esta gráfica pueden ver cómo cuando hablamos de remisión de la enfermedad medida por la clinimetría DAS28, cómo en los hombres hay más porcentaje de remisión independientemente del número de articulaciones inflamadas. Y es que es importante tener en cuenta que el DAS28, nuestra clinimetría, tiene diferentes dimensiones y hay algunas dimensiones que dependen más de la percepción del paciente, como aquellas asociadas al dolor y a la percepción del paciente de actividad de la enfermedad, que probablemente en las mujeres es mayor que en los hombres, es decir, que sería independiente de las dimensiones que nosotros los médicos consideramos importantes, como la inflamación articular que podemos percibir al examen. Y aquí, cuando vamos a hablar de dolor, hay un concepto que quiero introducir que me parece importante y quiero que lo conozcamos, y es que probablemente la percepción del paciente sea un poco diferente de la percepción del médico. Y el paciente tiene lo que llamamos necesidades insatisfechas, o lo que han llamado en las publicaciones de unmet medical needs. Y ustedes miren acá cómo el dolor en muchos de los casos y en una proporción importante de casos es percibido por el paciente como una necesidad insatisfecha. Es decir, estamos muy ocupados en tratar de lograr las métricas, en tratar de disminuir la inflamación que nosotros podamos evaluar al máximo, pero muchas veces el paciente reitera que tiene dolor y que por lo tanto no considera que está bien. Entonces aquí puede haber una divergencia de opiniones entre médico y paciente con relación a este aspecto tan importante. En el registro británico BSR-BR hay necesidades no satisfechas de los pacientes con artritis reumatoide. 38.8% refiere fatiga. Miremos a ver y evaluemos, hagamos una introspección de cuántas veces preguntamos al paciente si se siente cansado y
mucho menos si le hacemos una encuesta en relación con la fatiga. 61% de los pacientes con artritis tienen alteraciones del sueño. Claro, esto perfectamente puede estar correlacionado con el anterior factor. Entonces, esto genera limitaciones en la vida social relacionadas con el dolor, la fatiga y el estado psicoemocional que afectan definitivamente la capacidad para trabajar. Entonces sabemos, y lo hemos vivido afortunadamente, que los resultados clínicos del tratamiento para la artritis están mejorando, pero las necesidades no satisfechas siguen siendo las mismas. Por ejemplo, dolor, fatiga y problemas psicoemocionales. En esta publicación nos evalúan la correlación entre fatiga, duración de la enfermedad, actividad de la enfermedad y dolor en pacientes con artritis reumatoide. Es una revisión sistemática de la literatura que, como ustedes pueden ver, tiene un número de pacientes muy importante. Se hizo una revisión sistemática de la literatura en Medline y en BASE. Se hizo una selección de estudios en pacientes con artritis reumatoide para establecer una relación entre fatiga, duración de la enfermedad, marcadores de inflamación, DAS28, número de articulaciones inflamadas y dolor. Se hizo un análisis de regresión lineal de fatiga sobre cada una de las 6 covariables y un análisis de regresión múltiple, y se incluyeron 121 estudios con más de 100,000 pacientes. Y miren cómo, solo quiero que se fijen en la línea de arriba. En dolor, para evaluar dolor, fueron incluidos 103 estudios con 98,241 pacientes y hubo una importante correlación que fue significativa con una P inferior a 0.0001, que fue la correlación más importante. También fue significativa la correlación entre fatiga e inflamación medida por los marcadores y DAS28, pero no hubo correlación con conteo articular o con duración de la enfermedad, por ejemplo. Seguramente ustedes en sus viajes, en sus búsquedas, en sus navegaciones por internet han visto estos cuadros llenos de coloridos que evocan una época feliz, con muchas relaciones sociales, con mucha luz, y supongo que muchos de ustedes reconocerán al artista que pintó estas obras de arte. El almuerzo de los remeros y En la terraza, realizados en el año 1881. Y los que adivinaron, sí, este es el autor de estas magníficas obras, el pintor impresionista francés más famoso, Pierre-Auguste Renoir. Pierre-Auguste Renoir vivió un poco más de 80 años y los últimos 25 años de su vida padeció una terrible artritis reumatoide. Y si ustedes se remontan a esa época, realmente no había mucho para el tratamiento de la artritis, incluso pues no había mucho para el tratamiento del dolor, haciendo que este pintor sobrellevara su enfermedad y mucho dolor para seguir produciendo febrilmente su obra. Vamos a hablar un poquito de los mecanismos del dolor en artritis reumatoide. Hay muchos factores que están relacionados con el dolor en artritis reumatoide y debemos analizar estos factores con la evolución de la enfermedad. Podemos tener una fase premórbida de la enfermedad en la cual todavía no tengamos este diagnóstico y que puedan explicar un poquito cómo se va a desarrollar la presencia de dolor en esta patología. Entonces, muchos pacientes con artritis reumatoide son ya mayores, por ejemplo, y tienen comorbilidad, como por ejemplo depresión, por ejemplo osteoartritis, que también es una patología dolorosa. También hay factores genéticos relacionados con una mayor expresión del dolor, comorbilidades como fibromialgia o un contexto psicológico complejo.
Cuando ya hablamos de artritis reumatoide, pues tenemos artritis reumatoide temprana, artritis reumatoide establecida, y la evolución de la enfermedad se va a caracterizar por, ustedes lo saben muy bien, episodios de exacerbación y episodios de remisión. Podemos tener también el caso de inflamación crónica y obviamente esta enfermedad va a generar un estrés psicológico permanente. Y ya cuando vamos al paso de los años y cuando tenemos enfermedad de muy larga evolución y especialmente enfermedad que no ha sido tratada de manera adecuada, pues vamos a tener cambios estructurales y también este daño estructural va a generar dolor. Entonces hay muchos aspectos en la evolución de la enfermedad que nos van a explicar la aparición, la permanencia del dolor. Y hay algo muy importante y es la alteración en el procesamiento del dolor a nivel central. Entonces hablamos que en artritis reumatoide hay una sensibilización a nivel espinal, es decir, periférica, y a nivel supraespinal, es decir, a nivel central. Y permanentemente, porque realmente en las articulaciones no solamente hay células inflamatorias, sino también hay terminaciones nerviosas, vamos a tener activación de nociceptores que explican en un primer paso esta sensibilización periférica. Entonces vemos aquí un esquema de una articulación en donde vemos que durante las fases inflamatorias de la artritis reumatoide vamos a tener células residentes como los sinoviocitos y diferentes células del sistema inmune, neutrófilos, linfocitos, macrófagos, que van a producir una serie de marcadores de la inflamación, factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 beta, interleuquina 6 y una diversidad de marcadores inflamatorios, pero también tenemos terminaciones nerviosas que llegan a la articulación, que posteriormente tienen su núcleo en el raíz del asta dorsal de la médula, que van a producir neuropéptidos CGRP. Estos neuropéptidos van a facilitar la sensibilización periférica y, de manera ascendente, la sensibilización central. También acá las neuronas del asta dorsal de la espina, la microglía, van a producir también marcadores inflamatorios como factor de necrosis tumoral que también nos van a, amplificar esta sensibilización al dolor. De allí el riesgo de pacientes con artritis reumatoide de tener un síndrome de amplificación dolorosa, y esto explica en muchos casos la perpetuación del dolor y el dolor no explicado. Y como podemos ver acá, hay una cantidad de células inmunes, como por ejemplo mastocitos, neutrófilos, macrófagos, células TH17, que van a liberar un sinnúmero de mediadores que producen sensibilización periférica y dolor. Citoquinas proinflamatorias, 5-hidroxitriptamina, histamina, factor de crecimiento neuronal, las diferentes citoquinas proinflamatorias como interleuquina 1 beta, interleuquina 1,6, prostaglandina E2, estas van a entrar en contacto con la neurona y sus receptores nociceptivos, y esto va a generar también esta producción de dolor y este circuito doloroso a nivel de las vías espinales y centrales. Este es un caso clínico que siempre es importante para aterrizarnos un poco después de estos conceptos. Una mujer que vi hace algunos años, como muchos pacientes que ustedes pueden haber visto, que nunca se trató. 13 años de evolución de artritis reumatoide, seguimiento durante los 5 primeros años por reumatología y solamente recibió un modificador durante 2 años de estos 13 años. Cuando me consultó tenía una enfermedad muy activa con dolor poliarticular y solamente recibía dosis altas de acetaminofén.
tenía, como todos estos pacientes a esta edad, una importante comorbilidad. Y al examen físico realmente había muchísimos hallazgos a nivel del examen osteoarticular, con inflamación poliarticular, tenía 22 articulaciones inflamadas de 28, 8 dolorosas, importantes deformidades, y ustedes pueden ver una sedimentación en 74 y una PCR en 52, lo que le daba unas métricas muy elevadas con un DAS 28 por encima de 6, y obviamente pues su evaluación de dolor marcaba muy alto. Y miren las radiografías. Obviamente un paciente que no se trata termina así, con deformidad estructural importante que impacta también en su función y en su calidad de vida. Y pues ya sabemos cómo tratar estos pacientes, ya sabemos porque tenemos muchas guías. Estas son las guías EULAR, que tal vez son las más populares. También tenemos nuestras guías colombianas. Entonces, de acuerdo a estas guías, pues esta paciente debería ser tratada mediante una decisión compartida, que es algo que ponen ahorita en primer lugar, un concepto interesante, porque finalmente si logramos que el paciente entienda y comparta, pues impactaremos en la adherencia. Segundo, debemos hacer el tratamiento basados en actividad de la enfermedad, sin olvidar parámetros relacionados con la seguridad. Tercero, obviamente es el reumatólogo quien debe tratar a estos pacientes, va a requerir múltiples medicamentos a lo largo de su vida de diferente tipo, y obviamente lo primero que debemos hacer es iniciar un FARME o un medicamento modificador de la enfermedad con objetivos precisos, que es mantener la remisión o baja actividad de la enfermedad. Y la primera línea, lo sabemos, es el metrotexate. Posteriormente, si no funciona el metrotexate, otros FARME, y pues aquí tenemos el flujograma de las guías EULAR, en donde sabemos cuál es la ruta a seguir en estos pacientes. Y bueno, entonces nosotros conocemos muy bien la ruta de tratamiento, conocemos las guías, las implementamos en nuestra práctica, y afortunadamente la mayoría de los pacientes están bien, la mayoría de los pacientes logra recuperar su vida. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que no mejora. Este es un estudio realizado por un grupo francés, en el cual se analizó un grupo de pacientes con terapia biológica, 38% de los cuales estaba en remisión. Acordémonos que de todos modos, desafortunadamente, la remisión no se logra en la mayoría de los casos. Y 38% de los casos tenía todavía un dolor moderado a severo con una calificación de más de 40 milímetros. Entonces, queda en algunos pacientes una carga de dolor persistente a pesar de un tratamiento adecuado, y es importante que nosotros en la consulta podamos discutir esto con los pacientes y podamos evaluar en qué pacientes permanece una carga de dolor a pesar de un tratamiento que esté adecuado y que siga las recomendaciones internacionales. En otro estudio también se encontró dolor residual en un porcentaje importante de pacientes con artritis y con espondiloartropatía a pesar del tratamiento. 488 pacientes con enfermedad reumática inflamatoria crónica, 50% de ellos tenían terapia biológica. 238 pacientes con artritis, 22% tenían enfermedad activa. Y en este grupo grande, 64% tenía dolor residual. Y miren que el dolor residual no estaba relacionado con la enfermedad de base, con la artritis. 52.7% tenía cefalea y 33.9% tenía dolor crónico neuropático. Entonces es muy importante que en nuestros pacientes investiguemos en aquellos que nos refieren dolor persistente otra causa de dolor, y que no confundamos esa otra causa de dolor cuando vamos a hacer nuestra evaluación por clinimetría.
Este es el estudio SWIFOT con 403 pacientes con artritis temprana. Ya estamos hablando de pacientes tratados a tiempo y con un buen seguimiento, y en un seguimiento a 24 meses, más del 10% de los pacientes tenían dolor inaceptable persistente a pesar de un control de la inflamación. Entonces, ¿cómo evaluamos el dolor de un paciente con artritis? Lo primero es, obviamente, saber si el control de la enfermedad es adecuado y si el control de la inflamación es adecuado. Hay que evaluar la comorbilidad musculoesquelética, y creo que en esto a los reumatólogos nadie nos gana. Evaluar la comorbilidad no musculoesquelética, y la comorbilidad no musculoesquelética que genera dolor crónico más importante, que también compete al reumatólogo, es la fibromialgia, y paralelamente a esto hacer una evaluación de la salud mental. Debemos entonces hacer un tratamiento integral donde debamos realmente incluir estos parámetros, discutir los objetivos y tener decisiones compartidas. ¿Cuáles son las causas del dolor no inflamatorio en pacientes con artritis reumatoide? Realmente parece haber poca contribución del daño estructural, y realmente parece que la razón más importante que explica este dolor es la neuroamplificación. Se ha encontrado que hay una mayor prevalencia de fibromialgia en artritis reumatoide. Estudios hablan de cifras de 12 a 48% versus 2 a 3% en la población general. Alteración de los mecanismos de procesamiento del dolor a nivel central, que se explican por todo lo que revisamos anteriormente. Trastornos del sueño, que sabemos que están muy correlacionados con la neuroamplificación, y se ha encontrado que mejorar la calidad del sueño puede mejorar el dolor. Entonces este debe ser también una de las evaluaciones que hagamos y uno de los objetivos en el tratamiento de estos pacientes. Evaluar también si hay depresión, si hay ansiedad. En el registro Corona, que es un registro muy importante, se encontró que en pacientes que tenían síntomas depresivos había tasas más lentas de mejoría de dolor reportado por paciente y de número de articulaciones dolorosas. También hay otro aspecto que se ha analizado, que es la catastrofización, que es, como su nombre lo indica, la tendencia a ser pesimista y a atribuir y a amplificar todas las situaciones relacionadas con la salud, y esta catastrofización se correlaciona un poco con el nivel de educación y con el pobre entendimiento y con pocas herramientas de resiliencia. Estas son unas guías multinacionales, unas recomendaciones basadas en la evidencia para el manejo del dolor farmacológico en artritis inflamatoria. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el manejo del dolor? Primero, el dolor debemos medirlo con escalas validadas y debemos hacer un seguimiento. El acetaminofén es una herramienta que seguirá siendo importante como un apoyo para el tratamiento de estos pacientes, pero los antiinflamatorios no esteroideos, por obvias razones, por aspectos fisiopatológicos, siguen siendo muy importantes. Sin embargo, debido a los conocimientos relacionados con los riesgos con AINES, riesgo renal, riesgo gastrointestinal y riesgo cardiovascular, debemos evaluar muy bien la dosis y el tiempo de administración de los antiinflamatorios no esteroideos y cuidar que nuestros pacientes no se automediquen, porque una vez que un paciente sabe que un medicamento funciona, lo sigue tomando por su cuenta aunque no esté formulado. Los glucocorticoides son muy importantes para el manejo del dolor, pero de acuerdo a esta guía solamente deben administrarse en caso de que haya un dolor inflamatorio. Debemos considerar otro tipo de medicamentos para el manejo del dolor con mecanismo de acción diferente, por ejemplo, para tratar el dolor neuroamplificado como la amitriptilina u otros neuromoduladores, y solamente considerar los opioides débiles en caso de falla a la primera línea y por un corto tiempo como medicamentos de rescate.
Ya vieron el retrato del pintor Renoir con su terrible artritis reumatoide, pero no fue el único pintor famoso que tuvo artritis reumatoide. El pintor Raoul Dufy, también francés, un pintor fovista, tuvo esta enfermedad durante los últimos 15 años de su vida. El reumatólogo Homburger de la Clínica Mayo leyó un reportaje de la revista Life en donde el pintor relataba la experiencia con su enfermedad y lo invitó a ser parte de un estudio clínico que se realizaba en ese momento en su hospital con los glucocorticoides. El pintor estuvo internado en dicho hospital durante la duración del estudio y realmente este tratamiento le aportó algunos años más de vida para poder seguir ejerciendo su actividad. En el boceto de la derecha, él relata, digamos, de manera gráfica cómo era la visita del doctor Homburger y de su equipo en su lecho de paciente durante el estudio. Y esta pintura de las anémonas fueron dos pinturas, dos dibujos, digamos, de las anémonas realizados. Primero el de arriba cuando tenían la enfermedad activa y el de abajo cuando ya había mejorado por, digamos, el tratamiento instaurado. Entonces, pues esto es algo muy claro. Y realmente los glucocorticoides pues son medicamentos muy eficaces para el manejo del dolor inflamatorio en artritis reumatoide. En este metaanálisis de 33 estudios con 3.123 pacientes se demostró que los glucocorticoides pues son efectivos para el tratamiento del dolor. Y este beneficio es mucho más importante, se observa de manera mucho más grande durante los 3 primeros meses de tratamiento y ya conocemos muy bien cuáles son las recomendaciones de las guías para el uso de glucocorticoides en el tratamiento de la enfermedad. Pero también debemos tener en cuenta que otros medicamentos, digamos, modificadores, otro tipo de medicamentos para la artritis, también pueden tener una acción diferencial sobre el dolor y pueden tener una acción específica, no solamente en relación a mecanismos inflamatorios, sino también en relación con el dolor. Esta es una gráfica del estudio BEAM. El estudio BEAM es un estudio que compara baricitinib con adalimumab y con placebo. Este es un estudio a 52 semanas y lo que podemos ver acá es que la mejoría del dolor fue significativamente más importante desde fases tempranas para baricitinib que para adalimumab. Entonces, ciertamente hay una acción diferencial sobre el dolor que aparece en las últimas moléculas que utilizamos para artritis reumatoide, que son los inhibidores JAK, y puesta en evidencia de manera importante en este estudio. En esta gráfica vemos cómo las citoquinas pueden mediar el dolor en artritis en diferentes localizaciones, a nivel del sistema nervioso central, a nivel del asta dorsal y de la médula espinal y a nivel de las neuronas o de las neuronas nociceptivas en las articulaciones. Algunas van a depender del patrón JAK-STAT y otras no van a depender de esta vía JAK-STAT. Y múltiples citoquinas reguladas directa o indirectamente por la vía JAK-STAT juegan un papel importante en la mediación de varios mecanismos subyacentes al dolor en la artritis reumatoide. Entonces, definitivamente aquí hay un camino importante de aprendizaje y comprender mejor estos mecanismos nos puede ayudar a tomar decisiones de tratamiento que optimicen el control de la inflamación y el dolor. ¿Qué podemos entonces concluir brevemente? El control del dolor es la primera necesidad de los pacientes con artritis reumatoide. Los mecanismos que explican el dolor son múltiples y dependerán del estadio, de la cronicidad de la enfermedad, pero también de la morbilidad prevalente del paciente. El control del dolor obviamente depende del tratamiento temprano, del control de la inflamación y de la actividad de la enfermedad, que es el principal objetivo del manejo integral de estas patologías.
y desafortunadamente algunos pacientes tendrán dolor persistente a pesar de una terapia adecuada y requerirán soporte con analgésicos y terapia no farmacológica. Y ya para despedirme les traigo este cuadro del pintor Raúl Dufy que se llama La Cortisone, y este cuadro él lo donó a la Clínica Mayo en agradecimiento por su tratamiento. Muchas gracias a ustedes.